estamos con el autor español Lorenzo Silva, que vino a presentar su libro Púas. ¿Cómo estás, Lorenzo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Primera vez en Argentina? No, si no me engañan las cuentas, es la sexta. ¿Y lo ves parecido a Buenos Aires a Madrid? Que todos dicen, yo no conozco Madrid, pero todos dicen que es muy similar. Tiene un aire, pero yo veo bastante la diferencia. Sí. Además, Buenos Aires, sobre todo esta zona donde estamos, ¿no? Esta zona del centro, yo creo que en algunos aspectos ha envejecido mejor que Madrid. Claro. Esta arquitectura de los años 50, 40, aquí es de mejor calidad que la que hay en Madrid. O es la ilusión de algunos porteños que se parece a Madrid o se parece a París. Sí. Siempre estuvimos mirando. Pero tiene un aire de ciudad europea que yo no veo en otras capitales latinoamericanas, eso es verdad. Contame qué es Púas, el libro que viniste a presentar. Pues digamos que es la historia de un hombre que tiene un oscuro pasado y un presente peligroso, ¿no? Entonces es una doble narración. Es por un lado la narración de ese presente en el que está en peligro porque recibe una llamada que no puede ignorar de un antiguo compañero de fatigas al que le debe lealtad. El compañero le pide algo que él tiene que hacer y para hacerlo se tiene que poner en peligro y se pone en peligro. Y en paralelo lo que va contando el libro es la historia en común de estos dos personajes, cómo llegaron a ser compañeros y cómo llegaron a construir este lazo de lealtad en un episodio oscuro de la vida de ambos, que es su implicación en la guerra sucia contra una organización terrorista. El libro no tiene ninguna ubicación espacial, Claro. no tiene ninguna referencia temporal, digamos que en ese sentido es una ficción pura. Las editoriales te ubican como autor de novela negra. ¿Qué es trabajar un género? ¿Es como un molde donde el escritor está más cómodo? Bueno, yo primero me rebelo contra esa ubicación. Sí, sí. Tengo, si no me engañan las cuentas, 84 libros publicados. Qué va. Digamos que 20 se podría decir con claridad, que estarían encuadrados dentro del género negro, criminal, policial, como lo quiera llamar. Sí, sí. Pero 64 no. Escribiste para niños, Claro, escribiste 64 ensayos, no. sí. Entonces, para mí es una más de las cosas que hago. Sí es verdad que es la más visible y es Sí. verdad que es la que me ha permitido llegar a más lectores. Y por tanto no reniego de ella. Pero digamos que intento concebir la escritura de género como algo no esencialmente distinto del resto de la escritura, ¿no? Para mí no hay una diferencia sustancial entre escribir una novela policial, una novela para jóvenes, una novela histórica o una novela sin etiquetas. Claro, hay como una subestimación del género. Pasa en el cine también, donde parece que el género tiene sus reglas, que el director o el escritor Sí. siguen y listo, se hace fácil. Y, Pues y yo no hay creo- nada más difícil. No. A mí me gusta mucho el terror y Stephen King. Sí. Digo, Dios, escribir como Stephen King. Yo creo que esas reglas Imposible. no son una facilidad, no son una facilidad, porque tú con las reglas al final tienes que hacer Claro. dos cosas. Tienes que observarlas en cierta medida, lo que es pues como una brida que le pones a la escritura, ¿no? Lo que le da cierta dificultad. Pero por otra parte, tú no te puedes limitar simplemente a observarla, a aplicarlas. No puedes ser un buen alumno, ¿no? Tienes que transgredirlas de alguna manera para que la historia funcione. Y ese equilibrio entre la transgresión y el seguimiento de las reglas no es tan fácil, ¿eh? Yo creo que poner un autor en un género cubre la expectativa del lector. El que va a comprar el libro y dice, ah, bueno, es el autor de novela negra o es el autor de ciencia ficción. Y entonces a la editorial lo deja tranquilo, que tiene un nicho ahí de potenciales clientes. Pero Sobre todo ahora es que- raro que uno diga, voy a escribir una novela de ciencia ficción. No pasa eso. Yo creo sobre todo ahora que hay ciertas etiquetas que funcionan, ¿no? La novela negra funciona ahora comercialmente, Sí. como ha funcionado la novela histórica, como ha funcionado... Pero también creo que esa es un arma de doble filo. Yo a veces hago la advertencia, ¿no? Porque tampoco conviene generar expectativas falsas en el Claro. lector, ¿no? Si tú al lector le dices, esto es una novela de género y esto es un thriller, por ejemplo, esta novela, pues sí, esta novela es un thriller, es verdad, Sí. es un personaje que está permanentemente en peligro y que está permanentemente sometido a una incertidumbre, ¿no? En el desarrollo de las dos Sí. historias. Pero si tú solo lanzas ese mensaje, pues cuando el lector se encuentre en una de las páginas de este libro en el que el personaje se plantea dilemas éticos, dilemas existenciales, incluso dilemas emocionales, Sí, 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 dice, ya- esto no es un thriller, ¿qué me habéis vendido, ¿no? Empieza diciendo que no es una buena persona. Sí, bueno, Es está- una conf- el comienzo es un dilema ético, ¿no? Sí, Nada, sí, sí. Ya decís, este es buen tipo. ¿Viste? Uno como lector avesado decís, no, se vende así, pero debe ser buen Pues personaje. no, yo diría que es una
una mala persona. O sea, diría que es sincero. Se mantiene diría que es toda la sincero, novela. diría que es sincero. ¿Qué te gustó del crimen? ¿Qué ilumina el crimen sobre la sociedad actual? ¿Por qué escribís sobre criminales? Pues mira, el crimen en el fondo es como una especie de rayo láser, ¿no? que atraviesa la realidad y desvela las grietas tanto de los individuos como de las comunidades, ¿no? Sí. En el fondo, cuando tú analizas un hecho criminal, siempre puedes acabar encontrando en la raíz del hecho criminal motivaciones psicológicas, individuales, y un contexto que lo favorece de índole colectiva o social, ¿no? ¿Y qué prevalece? Pues realmente muchas veces es difícil decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un niño que crece sin padre en un barrio marginal y que acaba convirtiéndose en ladrón, atracador o delincuente violento, la raíz de esa violencia está en que es un niño que ha nacido en un barrio marginal, es decir, todas esas circunstancias de contexto, o algo aporta a su carácter, porque en ese mismo barrio a lo mejor nacieron otros 100 niños que no se han acabado convirtiendo en delincuentes violentos, y a lo mejor algunos se han convertido en médico, o algunos se han convertido en misionero y está en África ayudando en una aldea pobre, ¿no? Sí. Es decir, que al final están los dos factores, con lo que es un rayo que ilumina tanto la condición humana como las sociedades humanas, ¿no? Si lo manejas bien, si lo manejas con cierta ambición. Me estoy acordando de Tomás de Quincy y del asesinato como una de las bellas artes, y digo, la literatura negra vuelve un hecho estético a la delincuencia, al crimen, a las mafias. Bueno, el arte convierte todo en un hecho estético, ¿no? Y a mí eso no me parece mal siempre y cuando no se banalice, ¿no? Y la banalización a veces está en la lectura, que se hace de una obra artística o literaria, y a veces está en la propia obra, ¿no? Es decir, a veces hay una mirada banalizadora sobre el crimen, ¿no? Yo intento rehuir esa mirada banalizadora. Es decir, un crimen es, aparte de un hecho más o menos interesante, más o menos noticioso, más o menos narrable, más o menos ameno en términos narrativos, un crimen, por encima de todo, es un hecho que desencadena dolor en seres humanos. Claro. Y dolor profundo, además. Y a veces un dolor irreversible, a veces un dolor irrecuperable. Y eso tiene que estar ahí. Es decir, si tú no das testimonio del dolor y te limitas simplemente pues, a narrar el enigma policial o a recrearte en la truculencia del hecho criminal o en la adrenalina de la persecución del delincuente, estás banalizando en el relato el propio hecho criminal. Claro. Ahora que hablas de enigma, hay una distinción que hacen todos los seguidores de novela negra que hablan de Hammett y de Agatha Christie. Sí. Dicen que la novela de enigma es como un género menor, o es como algo donde el lector lo único que sigue es las pistas que da un detective, y en cambio la novela negra tiene crítica social y realmente es más profunda. ¿Crees lo mismo? Bueno, eso se ha convertido ya en un lugar común, en buena medida, ¿no? Y en una especie, incluso en algún caso, de pose, ¿no? Mira, mi interpretación del asunto es que en este momento del género no hay narraciones químicamente puras. Es decir, tú no te encuentras ningún relato que no tenga algo de Hammett, que no tenga algo de Agatha Christie, que no tenga algo de Sherlock Holmes, ¿no? El propio Raymond Chandler, ¿no? Que es uno de los representantes del hard-boiled junto con Hammett, él renegaba de Agatha Christie, ¿no? Además decía que Agatha Christie hacía trampas, cosa que por cierto es verdad. En alguna novela Agatha Christie hace trampas con el lector, ¿no? Pero, por ejemplo... Está bien, y es un entretenimiento, pero ¿eso lo hace un género menor? Bueno, no lo sé, mira... No todos escribimos para entretener, también entre todas las cosas que uno supone está la idea de... Es como que está mal visto el entretenimiento. Pero mira, él salvaba a Conan Doyle, por ejemplo, claro, ¿no? Y él reconocía que al final, cuando tú te acercas a esa realidad social, a esa realidad criminal, a ese desgarro de la condición humana que está en sus novelas y que está también en las novelas de Hammett, ¿no? Tanto de la condición humana individual como de la condición humana colectiva, eres más convincente, eres más persuasivo para el lector si tu artefacto narrativo tiene gracia, está hecho con elegancia, está hecho incluso con un cierto sentido del juego, ¿no? Al final, el arte siempre es juego, siempre, aunque el asunto sea grave, aunque el asunto sea trascendente, siempre hay una dosis de juego. Y a mí, entretener no solo me parece una de las funciones más nobles de un objeto literario, sino también una de las más difíciles. Es decir, hay que tener mucha confianza en uno mismo para decir
decir, voy a agarrar a este lector y lo voy a entretener durante 400 páginas. Hay que seducirlo para tenerlo atrapado 200 páginas, porque si no le si no se te va, y se te va y encima te difama. Y se te va, como decía un presidente del gobierno que tuvimos en España, legítimamente. Claro. O sea, que eso es lo duro, que se te va legítimamente. ¿Por qué tuviste esa determinación tan fuerte desde chico que querías ser novelista? Apenas iniciada la adolescencia. Digo, ¿tu madre tuvo que ver con tu formación literaria? A ver, algo. Tus padres tienen que ver con muchas cosas de tu vida, ¿no? A mí, mi madre... Sí, pero leí que ella te mecanografiaba las primeras novelas, entonces digo, estuvo muy presente. Yo ahora además, como pues mi madre me falta desde hace poco tiempo, ¿no? Pues también pienso mucho en ello y creo que efectivamente tuvo una importancia en muchos aspectos, ¿no? Primero porque yo creo que un escritor es sobre todo su mirada y su oído, ¿eh? Y te diría que tanto a la hora de observar como a la hora de escuchar a los demás, el principal magisterio que yo he tenido es el de mi madre, que era una persona atenta, que era una persona perceptiva, que era una persona discreta en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y de ahí viene buena parte de cómo yo me enfrento a la realidad, ¿no? Pero luego cuando yo tenía 13, 14 años y yo empecé a escribir de una manera un poco febril y hasta podríamos decir alarmante, ¿no? Pues digamos que si hubiera tenido otros padres, a lo mejor lo habría tenido más difícil, ¿no? Pero mi madre sabía mecanografía, yo no sé mecanografía, y se ofreció desde el principio a mecanografiarme mis textos, ¿no? Y entonces el hecho de que yo con 13, 14, 15 años escribiera cosas y mi madre se tomara el trabajo físico de pasarlas a máquina, pues algo notó. Claro, era un apoyo físico, era un apoyo moral, es decir, yo tuve desde el principio un estímulo, algo que me empujaba a continuar, ¿no? Sin embargo, después a la hora de seguir una carrera universitaria, sos abogado, estudiaste abogacía. Sí. Digo, ¿te sirvió a la hora de escribir tu conocimiento del derecho? Yo tuve un dilema cuando fui a elegir carrera, que claro, yo quería ser escritor y además quería ser novelista, ¿no? Pero además otra profesión para vivir, para comer. Primero, ¿quién vive de eso? Claro. Y segundo, ¿dónde se estudia para ser novelista? ¿No? Bueno, sí, hay talleres de escritura. Pero ¿dónde se estudia para ser novelista? ¿No? Entonces, bueno, yo tenía varios amigos que eran también poetas o narradores, ¿no? Y todos eligieron sistemáticamente filología, filosofía, historia. Y cuando dije que iba a estudiar Derecho, me dijo, pero estás traicionando lo que eres. Y digo, no, lo que yo soy no lo puedo traicionar, porque yo no voy a dejar de leer y no voy a dejar de escribir jamás. Tengo la intuición, y creo que la intuición fue correcta, de que para ser novelista es mejor ser marino, como fue Conrad, o traficante de marfil, que también lo fue Conrad, ¿no? Cualquier cosa menos filólogo, cualquier cosa menos filólogo. Así que yo voy a ser abogado, voy a ser jurista, ¿no? Primero porque el derecho también funciona a partir del manejo del lenguaje. La principal herramienta de un jurista no es el conocimiento de la ley. El conocimiento de la ley se le presume a todo jurista. Lo que marca la diferencia entre los juristas es un manejo del lenguaje. Y el derecho, el ejercicio profesional del derecho es un ejercicio de persuasión a través de las palabras, fundamentalmente, ¿no? Con lo que digamos que son habilidades afines. Pero además es que la práctica de la abogacía, que yo ejercí durante 12 años, te da un conocimiento de los entresijos y de los engranajes reales de la sociedad. Nuestras sociedades todas están juridificadas. Son normas jurídicas en acción y en despliegue. Aquí estamos rodeados de normas jurídicas. Cumplimos una serie de leyes. No las vemos, digamos, pero desde cómo se fabrica la chaqueta que llevas puesta hasta cómo está conectada esa lámpara, en un cumpleaños, todo eso está legislado, ¿no? Y aparte de que hay un entramado invisible de normas jurídicas que rige la sociedad, la práctica del derecho te permite acercarte a personas muy diversas. Yo lo decía gráficamente cuando ejercía la abogacía, que había días que en la misma jornada yo trataba con una persona que tenía un avión privado esperándole en el aeropuerto y con una persona que no tenía dónde dormir esa noche. Y además las dos personas tenían problemas distintos. Son normalmente peores los problemas del que no tiene dónde dormir esa noche que el del que tiene el avión esperándole. Pero tienen problemas los dos. Y como los conoces con problemas, la gente cuando tiene problemas es más transparente, se abre y se muestra más, ¿no? Y al final te da una visión de la realidad, de la sociedad, del ser humano, que es interesante. A mí me ha ayudado ser abogado. Sí, hace poco estuvo Paula Sánchez Granica, no sé si la conoces, que también es abogada. Así que el derecho es una carrera que eligen varios. Tiene otra ventaja, que es que cuando terminas de escribir algo y lo vas a publicar, primero lo escribes, luego lo corriges para ver el estilo, luego lo vas a corregir por si te has equivocado en algo, y la última lectura ya la haces como abogado para que nadie te demande. Oye, no es baladí el tema, ¿eh? A mí me han demandado 2 veces. ¿Pero por qué? Porque
te metiste con personajes? Bueno, una demanda fue por supuesta difamación y otra demanda fue por supuesto plagio. ¿Era muy claro quién era el personaje o vos no lo No. En un caso era una historia real de un crimen por el que fueron procesadas 2 personas, del que yo hice una crónica y bueno, pues yo conté que esas personas habían sido procesadas, ¿no? Finalmente las absolvieron por falta de pruebas y uno de ellos me demandó a mí por difamación. Pero bueno, yo en ningún momento había dado, porque soy abogado, claro, en ningún momento había dado por supuesta su culpabilidad. Claro, Yo cuando me demandaron releí el texto que yo había escrito y digo, aquí no tiene caso porque si yo digo que la Fiscalía lo ha acusado de matar a no sé quién clavándole una cosa en el esternón, pues es la Fiscalía la que le ha acusado. Yo no he afirmado que clavara nada en el esternón, ¿no? O por ejemplo, en el caso del plagio, pues era un tema sobre una película, además no era un libro, era una serie de televisión sobre hechos históricos, la muerte de Franco. Y entonces yo tuve buen cuidado, porque manejamos mucha documentación, de separar en los libros que había, donde se mezclaba ficción e historia, los hechos reales de los hechos inventados. Los hechos inventados generan propiedad intelectual. Los hechos históricos no generan propiedad intelectual. Claro. Si yo veo algo y lo cuento, y yo digo, vi cómo el camión atropelló en la avenida al transeúnte, pues podría no contarlo, pero si lo cuento es un hecho, ese hecho no es apropiable. Ahora, en la novela histórica, el hecho histórico, valga la redundancia, que se cuenta, tiene que ver con los personajes. Pienso en Los Miserables de Jean Valjean. No podía transcurrir en otro momento más que en esa Francia de 1830. ¿Cómo elegís el hecho histórico? Y después aparecen los personajes, o es previo. O... Esta es una buena pregunta porque yo creo que, aunque en teoría un narrador, sobre todo cuando tiene cierta experiencia, podría narrar cualquier cosa, claro, realmente no lo puedes hacer. No sé, yo pienso muchas veces, ¿qué pintaría yo escribiendo una novela sobre un detective de Baltimore que se dedica a investigar el tráfico de drogas entre las bandas de los barrios marginales de Baltimore? Yo no soy de Baltimore, yo no he vivido allí, claro. Yo tengo una conexión, la tengo porque he visto The Wire como mucha gente, sí. Es decir, no es que no tenga información, no es que no tenga elementos. El cine nos ha pero no tengo esa vinculación profunda. Creo que con la historia tienes que tener una vinculación profunda, que tú sientas que hay una conexión directa con esa historia, algo que te interpela, que te concierne profundamente, ¿no? Y aparte de que te concierna, pues yo creo que las historias que al final seleccionas son historias que te parecen significativas, ¿no? Mira, por ejemplo, hace un par de años yo publiqué una novela sobre la revuelta de las comunidades castellanas contra Carlos V en el siglo XVI. Sí. Bueno, un hecho aparentemente remoto, ¿no? Pero bueno, yo soy castellano. Claro. Y no solo soy castellano, sino que digamos que la filosofía política que inspiró la revuelta de los comuneros castellanos contra el emperador Carlos V es la filosofía política que ha atravesado 500 siglos de historia de España hasta llegar a la actual Constitución de 1978. En la Constitución de 1978, que es la Constitución actualmente vigente en España, hay principios fundamentales que por primera vez fueron enunciados por esos rebeldes castellanos contra el emperador. Con lo que claro que tengo una conexión profunda y además esa historia es significativa. Esa historia explica claves profundas de la historia contemporánea de mi país. Uno tiene la sensación de que la historia lo que hace es la historia colectiva y la novela hace una historia individual. Digamos, la historia cuenta los sucesos de Francia, digamos. Después sí. Víctor Hugo cuenta la historia de Jean Valjean. Sí. Sí, y fíjate, pasa con los personajes ficticios que se convierten en encarnación literaria de eso que se ha llamado la intrahistoria, ¿no? de esa gente que no aparece en los libros de historia, pero también puede pasar con los personajes históricos. Vuelvo al ejemplo este de las comunidades castellanas, ¿no? Ahí hay una serie de personajes históricos que están descritos en la historiografía, con técnicas narrativas de las que usan los historiadores. Y como ahí se impone una cierta asepsia, se impone una cierta distancia, una cierta objetividad, en el fondo esos personajes al historiador se le escapan. Se le escapan porque no puede poner el acento en la emoción, no puede poner el acento en lo que tenían esos personajes de humano y de conmovedor, porque eso sería contrario al método científico, ¿no? Sin embargo, el novelista no tiene esas restricciones. Claro. Entonces yo cuando me enfrento, por ejemplo, a 2 personajes históricos de esa revuelta, que son Juan de Padilla y su mujer María Pacheco, que además eran 2 veinteañeros,
Dos veinteañeros que se convierten en líderes de una revuelta contra un cuando emperador, también veinteañero, por cierto, porque Carlos V en aquel momento era veinteañero, pero que está rodeado de políticos muy experimentados, flamencos y castellanos, que son hombres de 50 a 60 años, que era ser, bueno, una persona bastante ya madura, ¿no?, en el siglo XVI. Y esos dos jóvenes, en el fondo, son un matrimonio joven que se enfrenta al máximo poder de su tiempo. ¿Y por qué lo hacen? Y acaban muy mal. Él acaba decapitado y ella acaba desterrada en Portugal, ¿no? Pero son dos historias donde a cada paso hay posibilidades de trabajar la emoción. Eso solo lo puedes hacer desde la literatura, no lo puedes hacer en un libro de historia. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Sí, seguimos en cómo Quijote no. no se mancha. Vamos a hablar de Quijote ahora. Cuando tenía 7, 8 años y soñaba con bibliotecas. No tengo ningún método. El tono. Que me entretenga. Que no me aburra. Sí, varios. Muchos trabajos. Vasily Grossman. No tener tiempo para corregir. Ay, eso es difícil. Sí. Vasily Grossman, Vida y Destino. Seguiría con ese autor que me encanta, Todo fluye. Y Si esto es un hombre, de Primo Levi. Ay, no se me ocurre ninguno. Te podría decir una heroína, Natalia Ginzburg. Porque siempre dicen cosas diferentes. Uno puede releer y se encuentra una historia nueva. No. Seguimos en El Quijote no se mancha y seguimos hablando con Lorenzo Silva. ¿Cómo estás, Lorenzo? Te tenemos atrapado. Nada. Te dejamos los dos bloques. Gozosamente atrapado, ¿no? No hay Vamos a problema. hablar un poco de los lectores. Digo, en todo escritor y en el fondo un gran lector, ¿se puede escribir si no se lee? No. Yo creo que no, y esa pregunta que podría parecer... Yo te la contesto, no. Podría parecer una obviedad, ¿no? Podría parecer una obviedad, quizás no es tan obvia, no sé si te ha pasado a ti, pero yo en los últimos años he tenido la experiencia como jurado de diversos premios literarios de leer bastantes novelas donde al final de la lectura tenía la sensación de la que no me podía apartar, de que eran textos literarios escritos por personas que leían poco, porque casi todos los recursos narrativos estaban claramente extraídos de narraciones audiovisuales. Y es una cuestión, ¿no?, que tampoco hay que responderla con apriorismos. ¿Se puede escribir literatura sin leer literatura? Pues yo creo que estas novelas, en mi experiencia como lector al menos, demuestran que no. Demuestran que no, porque al final estás como saliendo a jugar un partido de fútbol con 6 jugadores en lugar de 11. Sí, es claro. decir, hay muchos recursos de los que dispone la literatura que son inviables, por ejemplo, en el lenguaje audiovisual. Y yo creo que es imposible que un escritor se haga del todo como escritor sin hacerse como lector. Claro. Oscar Wilde es el que dice en El crítico como artista que la literatura nace de la literatura y no de la observación de la realidad. Dice, no te va a salir nada mirando un árbol. No, en cambio, no. leyendo a Shakespeare, sí. No, mira, otra cosa, por ejemplo, yo me dedico a la literatura policial, ¿no? En la literatura policial hay una subvariante, podríamos llamarlo así, que es la novela policial escrita por policías. Sí. Por personas que en algún caso llevan 30 años investigando homicidios. ¿Quién va a saber más de investigar homicidios que quien lleva 3 décadas haciéndolo, ¿no? Bueno, pues si tú lees esa subvariante, que yo me la he leído, como durante 14 años llevé un festival de novela negra y he leído muchas novelas de esas, ¿no? Pues ahí tú ves 2 tipos de libros. Los libros del policía, que aparte de tener ese conocimiento profundo de la materia, tiene dentro un escritor, y los libros del policía, que podrán tener mucho conocimiento de la materia, pero no tiene dentro un escritor. Y te das cuenta de que unos no funcionan en absoluto y los otros sí funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues, la novela no sale solo de la noción del asunto narrativo, sino que sale de la noción del hecho literario, Claro. de la noción de cómo se cuenta una historia en palabras, cómo se emociona, cómo se atrapa, cómo se sobrecoge a través de la palabra, ¿no? Y eso, como bien dice Oscar Wilde, nace de la lectura, nace Claro. de ver cómo lo hacían Dumas, Cervantes, Shakespeare o Galdós.
Sí, él va al extremo y dice que la naturaleza no proporciona nada, que no podría proporcionar una sinfonía, es cierto. Y no la proporciona. Pero sí, también sale del sonido de la naturaleza. Sí, digo. sí, al final estamos imitando, el arte siempre imita la realidad, ¿no? Los instrumentos imitan el canto de los pájaros y los novelistas pues imitamos la vida de las personas, ¿no? ¿Cómo fuiste como lector? ¿Cómo empezaste de muy chico a leer? A mí me enseñaron a leer con 4 años, además por la vía de la coacción, de la pedagogía antigua, con lo que aprendí muy rápido, porque la enseñanza estaba reforzada por el estímulo del castigo físico, que es muy convincente. Muy convincente, muy convincente. Pero bueno, yo con 4 o 5 años ya leía bastante. Y me empecé a tropezar con historias y digamos que empecé a construir mi relación con la realidad a través de esa mediación, ¿no? por las historias inventadas y no inventadas, ¿no? O sea, no sé, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era pequeño cayó en mis manos una versión para niños, no la original, de Quo Vadis. Y a mí aquello... Quo Vadis, que bueno, que en buena medida es una ficción, ¿no? O de Ben-Hur también, por hablar de historias de romanos, ¿no? Pero también cayó en mis manos una versión para niños de una biografía de Lawrence de Arabia, que era sustancialmente una historia real. Es decir, Lawrence de Arabia no solo es un personaje histórico, sino que esa historia para niños de Lawrence de Arabia, que además era ilustrada, como luego he leído mucho sobre el personaje, era sustancialmente fidedigna, o sea, no tenía nada de ficción, ¿no? Y a mí me interesó profundamente tanto el personaje de Ben-Hur, que es un personaje ficticio, como el personaje de Thomas Edward Lawrence, que es un personaje real, ¿no? Y me interesó esa relación con la realidad a través del relato literario de los hechos de una persona, bien sea inventada o bien sea existente, ¿no? Y además yo creo que incluso me marcó. Yo tendría 5 o 6 años, no más, cuando leí la historia de Lawrence de Arabia. Y es un personaje que siempre me ha acompañado y siempre me ha parecido que en esa vida humana, que además es una vida humana real, se condensa una parte importante, ¿no?, de lo que es el sentido de la existencia. Como un hombre con tantas cosas en contra como tenía Lawrence, ¿no?, desde su origen como hijo ilegítimo, sus complejos de todo tipo, su baja estatura, su homosexualidad reprimida, en fin, todo lo que tú quieras, ¿no? Era un hombre que, de cierto modo, lo tenía todo en contra, ¿no? Y es uno de los contados hombres que en la historia de la humanidad puedes decir que singularmente han cambiado la historia. Julio César, Alejandro, Napoleón, él y 6 más. Y lo tenía todo en contra. Y a mí aquello, con 6 años, y no entendía muchas de las cosas que formaban parte de la historia de Lawrence de Arabia, me impresionó vivísimamente. Sí. Digo, pensando en libros que surgen de la literatura, El Quijote de la Mancha no se puede dejar de mencionar. Yo sé que te gusta, este programa se llama El Quijote. Sí. Y es un libro que a vos te gusta, una novela que a vos te gusta mucho, digo, y es imitar las novelas de caballería, digamos, o parodiar más que imitar. Pero algo más, ¿no? Digamos que en apariencia esto es, ¿no? En apariencia el Quijote surge como una parodia o como una reacción o como una especie de correctivo a la hipertrofia de un determinado género narrativo en su tiempo, ¿no? Pero digamos que ese puede ser el detonante. Lo que se vuelca en el Quijote es todo, utilizando las propias palabras de Cervantes, ¿no?, el fruto de todo lo que Cervantes había leído y el fruto de todo lo que Cervantes había andado, ¿no? Y él decía que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y eso se ve en el Quijote. En el Quijote, aunque ese sea el mecanismo narrativo, es decir, bueno, voy a criticar la novela de caballerías, está volcada toda la cultura, toda la cultura lectora, toda la cultura clásica, en el fondo, humanista, de Cervantes, y está volcada toda su experiencia como ser humano que vivió la guerra, que vivió el cautiverio, que vivió la prisión, que vivió la pobreza, que vivió el fracaso, que vivió los inicios de la novela también. Digo, hablábamos fuera de cámara de Tristram Shandy, que a mí me gusta, que es contemporáneo. Y estaban fundando las leyes, ya que hablamos del derecho, las leyes de la novela. Totalmente. Al final, quien escribe novela en castellano pues no se dedica a nada más que a hacer variantes, siempre un poco peores, del Quijote. Sí. O sea, hacemos variaciones sobre el Quijote. Un novelista en español no puede hacer otra cosa casi metafísicamente que variaciones sobre el Quijote. Algo que no le decimos a los chicos es que se ríen mucho con el Quijote. Que si lográs entender... para traspasar esa muralla que es
el Sí, castellano antiguo es muy gracioso. Sí. El personaje de Sancho Panza, las discusiones entre ellos. Y solo hay que trabajar un poco esa dificultad léxica, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de la prosa, desde el punto de vista de la sintaxis, desde el punto de vista... El Quijote es un texto muy natural, es un texto muy fluido. Se puede hacer el ejercicio de leerlo en voz alta, que no todos los textos literarios admiten bien ese test, ¿no? Yo he leído muchas veces pasajes del Quijote en voz alta, en ocasiones distintas, y siempre me asombra la naturalidad con la que fluye el lenguaje, ¿no? y la fluidez que tiene el texto y la transparencia que tiene el texto. Y esa estructura que ahora le dicen, la estructura del abismo, que es la historia dentro de la historia. Sí. Es alguien cuenta, que alguien cuenta, que alguien cuenta, digo, se cuentan muchas historias en el Quijote. Sí, y además yo creo que tiene una visión más que moderna, intemporal, ¿no? Porque en el fondo es un relato de las grandes luchas, ¿no? De las grandes luchas, la lucha entre el idealismo y el pragmatismo, la lucha entre la decencia y la trapacería, ¿no? Es decir, al final esas dualidades, ¿no? Que acaban estando encarnadas en dos personajes que se han convertido en dos arquetipos y que siendo opuestos en el fondo son complementarios porque a nadie necesita más Don Quijote que a Sancho y nadie es tan importante o le revela tanto de sí mismo a Sancho como su amo, ¿no? Pues realmente es un esquema narrativo que está detrás de todo. Mira, yo cuando me preguntan qué son mis personajes policíacos más conocidos, que son una pareja de guardias civiles que investigan homicidios, sí, un hombre y una mujer, les digo, pues hombre, es muy evidente, son Don Quijote y Sancho. Claro, Don Quijote es él y duplas, Sancho es ella. Las duplas en el cine han funcionado y son todas de Jerry Lewis y Denis Martin. Siempre. Y además lo que funciona en esas parejas es que son extrañas parejas. Son parejas asimétricas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en esta novela también hay una extraña pareja, ¿no? Hay un hombre que es un hombre maduro, que tiene un pasado oscuro y que ha hecho cosas terribles. Y hay una chica que tiene 20 años, que es la hija de su amigo, que pertenece a otra generación. Son dos personajes que no se entienden, son dos personajes que viven casi en mundos distintos y, sin embargo, acaban siendo complementarios el uno del otro. ¿Qué te pasa con tus adaptaciones al cine? Vi que ha sido adaptado a alguna de tus novelas. Cuando te ves en la pantalla, no sé si trabajaste en el guión de esas películas. En algunas sí, en algunas no. Vendiste los derechos. ¿Cómo es verse...? Porque en el fondo ves la lectura de alguien. Sí, yo de un director. Tiendo a no participar. Entiendo que el cine es otro lenguaje, es otra narración. Además, en el cine no hay que tener falsas esperanzas, ¿no? En el cine el narrador es fundamentalmente el realizador, que es el que está catalizando. En el cine también son narradores los actores, también es narrador el fotógrafo, también es narrador el montador. Hay muchos narradores, ¿no? Pero digamos que hay como un capitán de todos los narradores, que es el que marca el sesgo de la narración, que es el realizador, el que culmina la escritura cinematográfica realmente es el director, ¿no? Entonces, bueno, si no vas a dirigir la película, tampoco tiene mucho sentido implicarte, porque solo vas a contribuir un poco, ¿no? Yo he hecho el guión de alguna de las películas, pero en general tiendo a dejárselo eso a los cineastas. Y yo creo que el cine, en el fondo, es, como tú bien dices, una lectura más. Y yo creo que todas las lecturas enriquecen el texto. Claro. ¿Por qué el Quijote es tan importante? El Quijote es importante no solo porque lo escribiera una persona con un gran talento y con una visión profunda de la vida, que además pues, tuvo un momento de inspiración, una idea feliz y la desarrolló de una manera solvente, ¿no? Sino porque a lo largo de 400 años, muy buenos lectores de muy diversas culturas han enriquecido con sus lecturas ese libro y lo han hecho todavía más grande de lo que ya era inicialmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una novela que se llama Cine, ahí sí participé yo en el guión, La flaqueza del bolchevique se titula. Sí. Luego se ha traducido a diversas lenguas, desde el ruso, que fue la primera, hasta el inglés, pasando por el francés o el checo, en fin, distintos idiomas, y finalmente hubo una adaptación teatral. Bueno, pues yo en cada uno de esos pasos, sobre todo en las lenguas que yo puedo leer, ¿no? El checo, por ejemplo, no puedo leer, pero el inglés sí. Y el inglés, la traducción inglesa la hizo un muy buen traductor británico que se llama Nick Keston. Pues en esa traducción la historia creció, porque de repente una historia escrita en castellano, no sé si bueno ni malo, eso no me toca a mí decirlo, yo la leí escrita en un inglés magnífico. Y la historia, que era mi historia, no era otra cosa, sin embargo ya tenía la aportación de ese lector desde otra lengua. Y a mí, fíjate, me pasó una cosa tanto leyendo la traducción inglesa en un acto público en Nueva York, como viendo la obra dramática en Madrid, como viendo la película en los distintos sitios en los que lo he visto, que a mí me preocupó hasta que lo entendí.
Me preocupo porque leyendo mi propia novela, escrita en inglés, viendo mi novela adaptada al cine, o escuchando en un teatro un texto que estaba diciendo un actor, pero que era un texto de mi novela, yo me emocioné. Claro. Y digo, vamos a ver, esto es un poco aberrante. Que tú te emociones, que tú te emociones con tus propias cosas, esto es un poco para ir al psiquiatra, ¿no? Bueno. Hasta que comprendí que yo me estaba emocionando con la interpretación de ese actor, con la lectura de ese traductor, con la mirada de ese realizador sobre mi historia. Es así, es así. Escuché por ahí que sos fanático de Walter Benjamin, que conseguiste las obras completas. Bueno, las tengo en alemán, a las que me enfrento con cierta... Por cierto, esto se le puede decir a todo el mundo, ¿no? La obra de Benjamin en alemán, en las plataformas habituales, la obra completa, como está en el dominio público, te la puedes comprar por €1. Claro. Por €1 te la puedes comprar entera. Yo la tengo cargada en el teléfono por €1. Y la tengo también en castellano, en la mejor traducción que más o menos he encontrado, ¿no? A mí es que me parece que es un pensador realmente excepcional, porque tiene esa extraña capacidad de comprender bien un presente complejo, como fue el presente que él vivió, la Europa entre guerras, ¿no? Y además anticipar a través de esa comprensión correcta o precisa de un presente complejo, un futuro que ni mucho menos es claro, de una manera bastante certera, ¿no? Es decir, cuando Benjamin escribe en la obra de arte, en la era de su reproducibilidad técnica, ¿no? Que escribe básicamente a partir del grabado, del cinematógrafo, es decir, de las obras de arte que ya se podían producir industrialmente, en el fondo está anticipando un montón de reflexiones que valen para la digitalización del arte, de la cultura, de los textos, de todo. Son teorías elaboradas hace 60 años y que seguimos pensando en eso. Hace 90 años casi. Sí, 90 años. En este caso es una obra de los años 30. O sea y fíjate que fuera capaz de ver todos los... O sea, por ejemplo, ese concepto que él menciona de que la obra de arte, antes de la irrupción de la reproducibilidad técnica, tenía una cosa que él llama aura, ¿no? Es decir, tú ves las meninas y las meninas tienen aura, ¿no? Pero ¿qué aura tiene este texto? Que se ha convertido en un ebook, en un audiolibro y en un texto que se imprime por miles, ¿no? Ha perdido el aura completamente, ¿no? Entonces, la obra de arte tiene que reposar, su valor tiene que reposar sobre otros elementos, ¿no? Es cierto. Ya para ir terminando, porque me hacen señas atrás de cámara que tengo que ir terminando. ¿Qué novela negra nos recomendarías? A ver, si tuviera, o qué autores, ¿no? ¿Qué novelas? Sí, bueno, yo la recomendación que siempre le hago a todo el mundo es el autor que tiene la culpa de que yo esté aquí. Bueno, la culpa la tengo yo, fundamentalmente, ¿no? De que yo haya escrito novela negra. Siempre hay un autor que es el culpable. Sí, la culpa principal la tengo yo. Es decir, de las cosas malas de mis novelas, la culpa hay que echármela a mí. Le podemos echar la culpa. Pero el desencadenante es Raymond Chandler. Yo creo que Raymond Chandler es el que consigue aunar pues esa mirada sobre la condición humana, esa mirada sobre la sociedad estadounidense de su tiempo, con una elegancia en la prosa y con un aliento poético en la narración, ¿no? Yo creo que al final la literatura narrativa, si no tiene aliento poético, le falta algo. Yo no soy poeta, y no soy poeta pese a haber intentado serlo, porque era muy mal poeta. Es decir, yo escribía muy malos versos, por tanto dejé de escribir versos. Pero al final la poesía, también lo decía Raymond Chandler, está en la raíz de toda la literatura. Y para mí el personaje que consigue escribir una novela negra con más vigor estético es Raymond Chandler con absoluta seguridad, ¿no? De los actuales, bueno, pues hay autores buenos en todas partes, ¿no? Pero mira, por quizás señalar uno que no será muy conocido, recientemente he leído una novela de un autor estadounidense que se sale del molde o del canon, ¿no? El canon estadounidense es un canon que gravita sobre todo sobre California y Nueva York y sobre autores anglosajones, ¿no? Con alguna excepción, Chester Himes y demás, ¿no? Pero básicamente el canon, si te fijas, son autores anglosajones y siempre es, incluso en el caso de Chester Himes, pues es Nueva York también, ¿no? Nueva York, California, no existe nada más. Pues hace poco he leído una novela de un autor afroamericano que se llama Cosby, como el cómico. La novela se llama Lágrimas como navajas, en castellano, y es una historia ambientada en Virginia. Nos salimos un poco del escenario habitual, ¿no? Y los personajes son un blanco de clase humilde, de clase trabajadora, y un negro. Ambos pierden a sus hijos violentamente.
y ambos se embarcan conjuntamente en una investigación sobre quién ha asesinado a sus hijos, ¿no? Y esta extraña pareja, otra vez, volvemos a ese concepto de extraña pareja, ¿no? Los dos son expresidiarios, pero mientras que el negro, al salir de la cárcel, se ha regenerado, ha montado un negocio, tiene 20 empleados, una buena casa, un buen coche, etc. El blanco vive en una caravana, en un parque de caravanas, asqueroso, tiene una vida estartalada, ¿no? Bueno, pues está muy bien la novela, está muy bien realmente. Me pareció una novela, no te diré que todo me convenza, ¿no? Al final hay siempre un culto en la literatura estadounidense a la violencia, a las armas, hay una batalla campal al final con ametralladoras y con muchos tiros y no sé por qué siempre tienen que acabar las historias así, pero la novela es muy interesante. Qué bueno. Y bueno, me he acordado de Patricia Highsmith también. Sí, bueno, es decir, hay muchos que podríamos mencionar, ¿no? No, tampoco extenderme mucho. De pongo estos dos estadounidenses que son un poco como al final, pues digamos que la novela policíaca contemporánea, todos bebemos de esa fuente anglosajona, aunque yo defiendo, ya que estamos en un programa que se llama, ¿cómo se llama?, que el origen de la novela negra en castellano está en Cervantes, precisamente. Está en una novela ejemplar de Cervantes que se llama La fuerza de la sangre, que es la historia de un hecho criminal, no de un asesinato, sino de una violación, y el relato cuenta cómo la propia víctima de la violación, que es una joven toledana, acaba desenmascarando a su violador y lo hace a través de una pesquisa policial. Y tiene todos los elementos. Tiene un crimen, tiene una investigadora, la investigadora es la propia víctima y la víctima consigue identificar a su agresor, que va enmascarado, porque mientras la están violando, la llevan por una serie de sitios y ella se queda con una serie de detalles que luego utiliza como pistas para reconstruir y para enfrentar a su violador al hecho criminal. Muy bueno. Y esto lo escribió Cervantes y lo publicó a principios del siglo XVII. Es decir, que eso de que la novela negra es totalmente anglosajona, claro, no sería discutible. Lorenzo Silva, gracias por estar con nosotros. Esperamos seguir viéndote. ¿Vas a seguir viniendo a Buenos Aires? Sí. Siempre que me invitéis y me acojáis. Bueno, muy agradable. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Un placer. Eso espero yo también. Seguimos en El Quijote no se mancha.